Primera de Corintios capítulo 3 y verso 16 dice así: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Di conmigo: el Espíritu Santo mora en nosotros. Saben, hace unos años Pat y yo habíamos conseguido una casa. Habíamos comprado nuestra casa. Queríamos vivir en casa, no en un apartamento. Pues cuando niños crecimos en casa y queda uno con el recuerdo que como que en la casa hay un poquito más de libertad, se puede correr. Y con los hijitos queríamos que tuviera un poquito de jardín y queríamos tener un perrito. Y preguntamos acerca de todas las razas y cuál sería la más apropiada pensando en niños. Y nos dijeron que el labrador. Compramos un perrito labrador. Yo no sé si ustedes conocen estos perritos, pero son alegres. Cuando tú llegas, baten esa cola, tumban todo, brincan, saltan. Son muy felices. Bueno, el perro creció, lo enviamos a su escuela de entrenamiento. Queríamos que aprendiera los comandos, sentarse, acostarse, quedarse quieto. Y le enseñaron algo de defensa. Y yo quería probar mi perro acerca de la defensa. Y mi yerno se me disfrazaba, se escondía y yo tomaba a este perrito labrador y le decía Leinitz, Sacha, ¿no? Le decíamos, aquí está Jonathan que sabía cómo era. Leinitz era que estuviera alerta. Son palabras en alemán, Sid, Platz. Y entonces Leinitz, y ella estaba alerta, pendiente que había raro. Y cuando veía a Jonathan se le botaba y él ya estaba lógico preparado, le mordía el brazo y gruñía. Y yo estaba feliz porque mi perro estaba entrenado. Bueno, no había tanta seguridad. Y entonces alguien se acercó a la puerta de la casa y nos asustamos. Y yo dije, pero yo ya tengo mi perro de defensa. Y le dije Leinitz, y estaba listo. Y cuando se asomó alguien, era alguien que venía a pedir, un pordiosero. Cuando se asomó, se botó ese perro y comenzó a lamerlo y a batirle la cola. Dije, no, este perro no sirve para seguridad. Y tratamos en varias ocasiones y no, miren, el perro labrador, si viene un ladrón, le abre la puerta, le ofrece chocolate y almojábana y se sienta a hacerle visita. No es el perro de guardia. Así que dijimos, bueno, vamos a necesitar un perro de guardia en nuestra casa. Y fuimos al mejor criadero de pastor alemán. Y se llamaba en aquel entonces Simagüe, ese criadero. Y compramos nuestro perro Corso de Simagüe, un perro hijo de campeones. Y lo trajimos, pero no tuvimos el corazón para sacar al labrador. Así que este par de perritos crecieron juntos. Y este pastor alemán se creía labrador, batía la cola como su perro más grande, saltaba igual. Era un labrador por dentro, aunque por fuera era un pastor alemán. Igual lo pusimos en el entrenamiento y estaba ahí, hacíamos las mismas cosas con Jonathan y de pronto vino alguien también así como sospechoso a la casa y yo quise probar mi perro y le dije Corso Leinitz. Y cuando dije esto, estaba alerta con sus orejas paradas, un pastor alemán, y se puso como nervioso y se le levantó aquí la espalda y salió ese perro y otra vez comenzó a lamer la persona, a batir la cola. Todo fue un fracaso. ¿Saben dónde terminó Corso? En nuestro colegio. Tenemos el mejor colegio cristiano de América Latina. Y terminó en el colegio, sentado con los niños del preescolar comiéndose la lonchera. No podía cuidar. Un día fue al colegio, estaban todos en clase y de pronto unos perritos pequeñitos se metieron al campo de fútbol y Corso salió corriendo y dije, se los va a devorar. Y cuando estuvo a 3 metros, los perritos apenas hicieron ¡wow! Ese perro salió corriendo y se escondió en un salón.
Lo peor del asunto fue que me llegó el pedigrí, donde dice quién es Corzo, quién es su papá, su mamá, sus abuelos. Y me entero que era hijo de campeón nacional y de campeona nacional, nieto del campeón mundial. Y decía el pedigrí de los papás y de los abuelos, decían, tenían espíritu guerrero, coraje, agresividad, espíritu de lucha destacado. Muerden y no sueltan a la orden. Además ni siquiera obedecían para soltar cuando mordían. Y yo miraba a Corzo y tomaba el pedigrí y le decía, Corzo, mire su papá si era valiente. Y yo quería pararlo frente a un espejo y decirle, tú no eres un labrador, tú eres un pastor, un perro de guardia. No funcionó. Ahora traigo esta ilustración porque los creyentes tenemos que saber de dónde venimos. En nuestras filas no hay un pedigrí, hay genealogía. Tenemos una genealogía espiritual poderosa. Hombres y mujeres de Dios que afectaron las naciones de la tierra. Gente como Moisés, que sin un arma enfrentó a Faraón e hizo libre su nación. Sacó 2 millones de personas de la esclavitud. Y usando la palabra del profeta Zacarías, no con ejército ni con fuerza, mas con mi santo espíritu, ha dicho el Señor. Aleluya. Dice el escritor a los hebreos que se sostuvo como viendo al invisible. En nuestras filas está gente como Elías, que hizo volver a la nación de la idolatría y de la perdición a los pies de Cristo. Gente como Gedeón, que trajo la liberación de 7 años de opresión madianita. Los madianitas destruían los campos y cultivos israelitas y los tenían arrinconados y los escondidos en cuevas llenos de temor. Pero Gedeón, lleno del Espíritu Santo, con 300 hombres destruyó un ejército de cientos de miles, porque Dios estaba con él. José, Daniel, gobernantes que estuvieron al lado de los grandes imperios de Egipto, de Babilonia, estaban ahí porque el Espíritu Santo estaba con ellos. Sus gobernantes no los escogieron por sus habilidades académicas, fueron escogidos porque decían, ¿dónde hallaremos otro como este en que esté el Espíritu de Dios? Por eso fueron asesores de estos hombres de gobierno. En la Biblia hay hombres como Pedro. Puso a temblar el Sanedrín judío. Se confrontó el liderazgo de la nación, el liderazgo político y el liderazgo religioso. Conmovió la ciudad de Jerusalén. La iglesia a las puertas del templo era decenas de miles mientras él le predicaba. Pablo, el apóstol, hablaba de tal manera que las ciudades se agolpaban a las puertas de la sinagoga donde él predicaba. En las ciudades decían, estos que trastornan el mundo entero también han venido aquí. La iglesia primitiva que en 300 años conquistó el mundo para Cristo y trastornó el imperio romano. Tenemos la historia de gigantes y creyentes. Gente que aunque pequeños a los ojos de los hombres, cuando el Espíritu de Dios estaba sobre ellos, transformaron su sociedad. Este fraile Jerónimo de Savonarola, en Florencia, en Italia, tronaba contra el vicio, contra el crimen y la corrupción en la misma iglesia. La gente comenzó a abandonar las lecturas vanas y se volvieron a las escrituras. Dejaron lo que era la vida de mundo y apilaron libros de brujería hasta por 20 metros que fueron quemados en la plaza pública, y la gente veía las verdades del evangelio de Jesucristo. Los ricos dejaban de oprimir a los pobres y comenzaban a ayudarlos, y la ciudad entera fue conmovida.
tuvieron que asesinarlo para poder detener este gigante de la fe. Martín Lutero, un pequeño monje que enfrentó la corrupción, tradujo la Biblia al alemán y toda Alemania tuvo la oportunidad de tenerla en su idioma. Esto inspiró a otros para que tradujesen la Biblia al español, al inglés y a los diferentes idiomas. Y hoy tú y yo tenemos una Biblia. Podemos leerla diariamente y conocer el consejo de Dios para nuestras vidas y nuestras familias, porque hubo un hombre que se atrevió a desafiar la tradición e ir por encima para obedecer a Cristo. Esa es la genealogía de los creyentes. Amén, amén, aleluya. Amén, 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 amén. Puedo hablarles de mucho: John Wesley, Jonathan Edwards, Charles Finney, D.L. Moody, Mueller, Wigglesworth, otros fieles, valientes, vencedores, son nuestro linaje. El Espíritu Santo que estaba sobre ellos, mis hermanos, el Espíritu Santo que estaba sobre ellos está sobre nosotros. Dios no da el Espíritu por medida. Dios no dice un 10% del Espíritu Santo para la iglesia de Bogotá y un 30% para la iglesia de Inglaterra. El mismo Espíritu que estaba sobre ellos está sobre ti y está sobre mí para cambiar nuestras naciones para Cristo. Amén. Aleluya. Amén. Amén, amén, aleluya. Amén, amén. Espíritu de fe, espíritu de coraje, espíritu de poder, es el Espíritu Santo. Dios nos lo dio. Aleluya. Ahora, ¿por qué no está pasando algo? ¿Qué es lo que anda mal, mis hermanos, en las naciones? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no vemos lo que ellos vieron? Es que fuimos criados como labradores. Cuando yo vine a Jesús, en nuestra sociedad latinoamericana nos veían como una religión. Ah, ustedes son de esta religión, yo soy de aquella religión y aquel es de otra religión, y nosotros nos matriculamos en una religión. Creemos que somos una religión y no el pueblo de Dios. Nos trataron como gente de segunda o de tercera. Nos señalaron como secta. A veces nos enseñaron a ser limosneros para pedir al rico que venía a la iglesia o al gobernante para que ayudara a la iglesia regalándole unas tejas o un terreno. Creímos mal. Crecimos creyendo que éramos labradores y no somos labradores. Somos linaje de Dios. Somos el pueblo redimido de Jesucristo. Y el mismo Espíritu de Dios que estaba sobre ellos está sobre nosotros para conquistar. Aleluya. Aleluya. Una vez los científicos hicieron un experimento con una pulga. La pulguita saltaba 50 centímetros. La ponían en la mesa y medían 50 centímetros cada salto. Le pusieron un vaso encima y cada vez que ella saltaba, hasta que pasó un buen rato, le quitaron el vaso y nunca más volvió a saltar más de los 10 centímetros del vaso. Nunca más. La condicionaron. Esto es lo que Satanás ha hecho con los creyentes. Nos ha condicionado. Y nos sentimos limitados para conquistar, para avanzar, para ensanchar el territorio, para visionar, para ser fructíferos, prósperos, productivos. En el año 93, cuando esta iglesia apenas tenía 3 años, y éramos 70 personas,
el Espíritu Santo tocó mi vida de una forma profunda. Y comencé una amistad con Él que llevo por 17 años. Y el Espíritu Santo comenzó a cambiar mi mente y a cambiar la mente de la congregación del avivamiento. Y luego nos envió a hacer servicios de sanidades, y Dios comenzó a obrar sanidades y milagros. Y luego nos envió por el país a ir a los diferentes coliseos y estadios, y Dios comenzó a moverse. Las liberaciones de gente que había estado en hechicería eran instantáneas. Empezamos a ver cómo se movía el mundo espiritual. En algunos lugares de Colombia la fiscalía venía para protegernos. Enviaban personas porque decían: hay sectas satánicas, tenemos infiltradas estas sectas y pastores los van a matar. Y venían a esos servicios y el poder de Dios tocaba a estos satanistas y quedaban libres. Y Dios empezó a romper el odre de un vaso que Satanás había puesto. Y comenzamos a ver que es posible tener una iglesia grande y un avivamiento en Colombia. Nunca antes la historia de la iglesia cristiana había vivido una experiencia o un avivamiento como el que estamos viviendo en Colombia. Nunca Colombia lo ha tenido en 500 años. Nunca. Algunos conatos de incendio, de avivamiento, se dieron en Chile hace 100 años, 1909, y algo en los 80 en Argentina. Pero ahora Dios ha puesto los ojos en Colombia. Dios ha empezado a cambiar esto. Y cuando vamos al parque, reúne a 500,000 de personas de esta ciudad para adorar a Cristo. Las cosas comenzaron a cambiar. Los noticieros, los diarios, CNN en inglés, anunciando las cosas gloriosas que Dios hace en Bogotá, Colombia, en el avivamiento. La BBC de Londres se refiere a esta iglesia: una iglesia de América Latina, una iglesia singular, donde miles corren a los pies de Jesucristo. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Aleluya. Amén. Pastores en las naciones, la unción está rompiendo el paso que el diablo nos ha puesto. Claro que él siempre lo hizo así. Moisés, antes de ser el gran líder, el diablo lo intimidó y lo envió 40 años escondido, pastoreando ovejas en el desierto de Madián. Pero cuando tuvo un encuentro con el Espíritu Santo, él se levantó para liberar su nación. Claro que Gedeón también tuvo ese mismo vaso. Él estaba escondido en una cueva, lleno de miedo de los madianitas, pero tuvo un encuentro con el Espíritu Santo, y en ese encuentro se levantó para liberar a su nación. Claro que Pedro también tuvo ese vaso. La cobardía vino y él negó a Jesús, pero cuando vino el Espíritu Santo sobre él, se levantó para predicar hasta dar su vida por el Hijo de Dios. Mis hermanos, cuando el Espíritu Santo viene sobre una persona, cuando el Espíritu Santo viene sobre una iglesia, quebranta todo yugo de esclavitud y le levanta para ser un conquistador para el Señor. Aleluya. Aleluya. Estamos hablando de la doble unción, una doble porción del Espíritu Santo. Dice la Escritura que nos es prometido para este tiempo. En esa palabra, el primer libro de Reyes y capítulo 19 dice: profeta Elías, ve y úngeme a Hazael por rey de Siria, ve y úngeme a Jehú por rey de Israel, y ve y úngeme a Eliseo en profeta, como profeta en lugar tuyo. Eliseo fue el de la doble unción. Y dice la palabra que el que escapare de la espada de la espada de Jehú lo iba a matar. El que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo iba a matar. El que escape de la espada de Jehú, Eliseo lo va a matar. ¿Qué es lo que quiere decir? Lo que no pueden los Estados Unidos para ayudarnos aquí a Colombia o América Latina, entonces Dios lo va a hacer con el próximo gobernante. Y si no puede el próximo gobernante, la iglesia lo va a hacer orando al Dios del cielo. Aleluya. Aleluya.
unción nos da autoridad. La unción nos da autoridad. Nos da poder para poner a Satanás bajo nuestros pies. Las grandes batallas de esta nación se ha visto lo que los noticieros ven, pero lo que no han visto es lo que la iglesia ha estado haciendo, bombardeando el cielo en oración. Y tenemos una nación que está saliendo de la esclavitud a la gloria de Jesucristo en tiempos de abundancia. Aleluya, aleluya. Dios promete el doble. Dios promete el doble de esa unción, el doble de Moisés, el doble de Gedeón, el doble de Elías, el doble de Pedro para esta última generación. Así que ustedes ahí donde están, levanten sus manos al cielo y dígale: Señor, yo quiero ser lleno del Espíritu Santo. No me dejes ir a la universidad sin que me ungas con esa doble unción. No me dejes ir al colegio, a la calle o al trabajo sin ser revestido de poder desde lo alto. No me dejes ir a gobernar a menos que vaya lleno del mismo Espíritu que estaba sobre Moisés. No me permitas ir al púlpito a predicar y pastorear sin que tú vayas conmigo en una nueva dimensión sobre mi vida. Levanta tus manos y pide esta unción. Levántenlas ahí también en Argentina. Levanten, hermanos, en Venezuela. Levanten las manos ahí en todas estas islas del Caribe. En México digan: Señor, México también necesita un avivamiento como Dios lo está haciendo en Bogotá. Pídanlo ahí, hermanos, en Suecia. Quizás sus necesidades no sean económicas, pero sí que necesitan un avivamiento en el Espíritu. Pídanlo ahí. Levanten sus manos y digan: Señor, yo necesito que tú vengas sobre mi vida en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, llénanos hoy, Señor. Anhelo estar siempre cerca de ti. Anhelo siempre estar cerca de ti. Dilo: anhelo conocerte, Espíritu.